Hani programa Lumalale Inari. Lumageti bungia, au sungirigi ya halwa goli berlanya lani hangano kui. Lumageti bungia, au sungirigi ya halwa goli berlanya lani. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Agradecemos a Dios por su misericordia y su amor. Aquí humildemente su servidor, Pastor Cherry Gamboa. Damos gracias a Dios por un día más que nos ha permitido vivir. Quiero compartir una breve palabra con usted en esta preciosa hora, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 15, desde el versículo 6 en adelante. Usted puede leerlo y usted puede meditar igual en él. He estado meditando en esta palabra todo este tiempo atrás, más en estos tiempos de esta semana llamada Semana Santa. Y me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, de cómo esa historia impacta nuestra vida en gran manera, ¿verdad? Y me llama mucho la atención en el momento que Pilato preguntó a la multitud: ¿a quién prefieres? ¿A Barrabás o al rey de judíos llamado Jesús? Y todo el mundo eligió a Barrabás, y todo el mundo prefirió a Barrabás. Prefirieron cualquier preso común y corriente en vez de a Jesucristo. Y muchos hoy en día se siguen preguntando: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué eligieron a Barrabás en vez de a Jesús? Jesús lo trasladaron a la cruz, lo crucificaron, ¿verdad? Murió, pero al tercer día resucitó. Y en estos tiempos mucha gente esperan esta semana para guardarse. Esperan esta semana para recordar aquel gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezan a llorar, a recordar, y cuando ven las películas que han grabado a través de esto, entonces ellos empiezan a lamentarse y empiezan a decir: ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo sacrificaron de esta manera? Déjame decirte, todo era un plan y un propósito de Dios. En el libro de Juan, capítulo 3, 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todo era un plan de Dios. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó por ti y por mí. Jesús, ¿verdad?, hizo el sacrificio por ti y por mí, para que hoy en día hubiera la posibilidad de salvación para la humanidad entera. Y muchos se siguen lamentando, llorando. Jesús no quiere ver tus lágrimas. Jesús ya no quiere que le sigas lamentando. Lo que quiere Jesús es que tú le abras tu corazón y entregues tu vida a Él y camines con Él. Eso es lo que Cristo quiere. Jesús ya no está en la cruz como muchos todavía lo andan en aquellos crucifijos que se cargan muchas veces, o lo tienen en una pared crucificado. Jesús ya no está ahí. Jesús no está en la tumba, porque Él resucitó al tercer día, venció la muerte. Así que Jesús ya no quiere tus lágrimas. Jesús no quiere que le sigamos llorando, no nos sigamos lamentando, porque Él no está muerto, Él está vivo. Ahora, muy bien, la pregunta del año es: muchas personas todavía siguen eligiendo a Barrabás en vez de a Jesús. Muchas personas siguen eligiendo a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de cosa, menos a Jesucristo. En esta tarde mi pregunta para ti es: ¿a quién tú eliges? ¿Eliges a Barrabás o eliges a Jesús para que tu vida cambie y tu alma sea salva? El propósito único de nuestro Señor Jesucristo es salvar a la humanidad de la perdición, del lago cenagoso, del infierno. Pero la decisión y la elección es de cada uno de nosotros. Muchos siguen eligiendo a Barrabás, pero mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿a quién tú eliges? ¿Eliges a Barrabás o eliges a Jesucristo? Barrabás, ¿verdad?, representa el infierno, y Jesús representa la vida eterna. ¿A quién tú eliges? Con esa pregunta te dejo en esta preciosa hora.
y seas tú, meditando en ti mismo y permitiendo al Espíritu Santo de Dios gobernar tu vida, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, porque los días son malos. Que el Señor te bendiga, hoy, mañana y siempre. Aquí tu humilde servidor, Pastor Cheryl Gamboa. Paparugo. Él no está en la tumba donde está.